Oh my God. Bueno, buenos días, como siempre. Estamos aquí a un laguito nuevo que encontré por Google y supuestamente es muy bueno. Vine aquí la semana pasada, cogí uno nada más, pero era grande. Veo mucho movimiento en el agua. Voy a empezar con un sapito. Esto es un popper frog. Ahora mismo hay mucho movimiento en el agua. Cuando digo movimiento, hay muchos peces moviéndose en el agua, así que brincando. So, voy a empezar con el top water, a ver qué hay. Una lubina grande le tiró al sapito, pero falló. Va a seguir tirando ahí, a ver. Por fin. Por fin, una de 14.5.
estado lento hoy. Uno nada más. Fue en el Jig, 14,5 pulgadas, si mal no recuerdo. Ha pasado un par de horas. Se va a cambiar un Top Water Frog. Empecé con un Top Water Frog de esta mañana. Pero voy a cambiar a otro tipo de Top Water Frog. Porque hay partes que hay grama, pero la grama es sumergida. Quiero algo que dé un poquito de movimiento diferente. No sé por qué el otro... Están las lobinas ahí, pero no quieren morderlo. Así que vamos a cambiar a este. Vamos a enseñártelo otra vez. Es de Zoom, nunca lo he usado. Pero es algo que quería tratar esta primavera para ver algo diferente. Y es una gomita, no es el que ya viene prefabricado, sino tú compras la gomita y le metes en un anzuelo. Esto creo que size 4 este anzuelo. Así que vamos a ver qué pasa. Hay mucha grama como que sumergida como a 2 pulgadas la superficie. Y me parece que esto va a ser una buena opción. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Está pequeñita, yo creo. ¡Ah! Se salió y lo que me dejó un regalito a la condena. Me dejó un regalito, que está bien. La apuntaste, ok. Opina 1, mando 0. Wow. Wow. Miren esto. Wow. Lo irónico de esta bestia, miren esto. Está ciego por este lado. Está ciego por el lado izquierdo, pero miren qué bestia. Wow. Está grande este aparato. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Oh my God. Este sí que está grande. Está grande, está en la grama. Uno de los dos. Está bien metido en la grama. No sé cuán grande sea porque está metido en la grama, pero... Entre todo este montón de grama, no puedo creerle. Anda pa'l candado, está grande. No está tan grande como la otra, pero miren esto. Échalo para allá afuera. Pensaba que era enorme porque no veía la grama y no podía subirla. Yo dije, antes esta lobina está grande, pero terminó siendo no tan grande. Está buena,
Vamos a quejar. Todavía tengo agitación, todavía tengo grama en la línea ahí. Ok, frente a mí estoy en una ensenada y al fondo están todos estos arbustos y hay un parcho de grama que flotando. Por lo general, cuando el viento está soplando esa área, está trayendo oxígeno, está trayendo peces más pequeños. Ahí las lobinas le encanta meterse. Lo que vamos a hacer, voy a tratar de tirar el sapito primero, por si acaso hay alguna lobina cerca en la orilla. Y luego vamos a hacer flipping en la grama para ver si podemos sacar una de esas que deben haber debajo de la grama. Sí, lo primero que quiero hacer es cubrir las orillas antes de meterme al borde de la grama, por si acaso hay unas en las afueras de la grama, no asustarlas. ¡Ay! Cuando quiera. ¿Ya? ¿Ya te pasó? ¿Te quitó? Gracias. Mira qué cosa chula. El único problema que les voy a decir de esta es la primera vez que uso este sapito. Lo único que no me está gustando es que dura nada. Absolutamente nada. Ya llevo ¿cuántas capturas? 3 capturas con este sapito. Este es el segundo sapito que uso. Los otros, el otro se rompió también. Eso es lo único que no me gusta. No duran mucho. Son baratos, creo que es $4.99. Pero llevo 2 capturas, 3 capturas con sapito. Y ya he perdido 2 sapitos. Así que piensen en eso antes de comprarlo. Son un paquete de 5, es por si acaso le interesa. Y el color es Watermelon Crawfish y se llama Horny Toad. Let's keep it PG, people. Cuando se cayó esa lobina, no sé si lo pueden ver, cuando se cayó el anzuelo, traté de agarrarla en el medio del aire y me petó la espina dorsal.